Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Carlos Sánchez Gómez y en esta sesión estudiaremos lo que es el neoliberalismo. Recuerden darle like y suscribirse a mi canal. Neoliberalismo es un término muy utilizado hoy en día, luego no sabemos de lo que significa. Nuevo liberalismo. El neoliberalismo se fundamenta en la teoría neoclásica de la economía, en donde sus máximos exponentes son Alfred Marshall, Karl Menger y León Walras. Ellos tienen una concepción distinta sobre el valor, cómo se determinan los precios y cómo se distribuye el ingreso. A su vez, estos economistas se basaron en la teoría clásica de la economía. Los máximos impulsores de esa teoría fueron Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, entre otros economistas. Ellos abogaban por la libertad del individuo para la realización de los diferentes intercambios que ocurren en la economía. Y es precisamente lo que va a defender el neoliberalismo, que muchos lo conocen como fundamentalismo de mercado. El neoliberalismo se puede definir como una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Es una definición muy precisa. El neoliberalismo consiste en una serie de políticas que se aplicaron en América Latina y en otros países del mundo. Y precisamente quien lo describiría muy bien es este economista, John Williamson, es un economista británico que fue director del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Publica un artículo que se llama "Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a las reformas de políticas económicas". El neoliberalismo tiene que ver sobre el papel del Estado en la economía. Dejar en manos del sector privado la mayor parte de su gestión, ya que todo lo que toca al Estado se convierte en ineficiencia, y de tal manera que el sector privado es el que debe de estar participando activamente en la economía. El Estado debe facilitar los negocios del sector privado. Y si va a actuar el gobierno, el Estado en la economía, debe ser como un regulador de los excesos del mercado y garantizar la paz social. Cuando nos referimos a regular los excesos del mercado, ahí el gobierno debería crear una serie de programas para combatir la pobreza y dictar leyes que protejan al medio ambiente. Estos organismos promovían las ventajas de la globalización, ya que ayudaría a los países pobres, les traería conocimiento, les traería tecnología, pero sobre todo les traería capital. Eso se traduciría en generación de riqueza y todo esto permitiría que estos países pudieran crecer económicamente. Esta riqueza generada se distribuiría a las clases menos favorecidas, por lo menos era lo que ellos decían. Fíjense que México fue uno de los alumnos más aplicados y que implementaron estas políticas económicas, y la pobreza creció enormemente, llegando a un punto en donde el 60% de la población se encuentra en pobreza. Hoy en día, con este fenómeno de la pandemia, lo más seguro es que ha crecido ese porcentaje. Hay una serie de principios que caracterizan al neoliberalismo y la primera de ellas tiene que ver con disciplina fiscal. Los déficits fiscales grandes y sostenidos pues van a afectar a la macroeconomía, y esto se va a presentar como un alza de precios, déficit de pagos y fuga de capitales. Había llegado un momento en los países latinoamericanos en donde tenían déficits muy grandes, y esto provocaba que no pudieran hacer frente a las deudas que ellos habían contraído con estos con estos organismos internacionales. Había que hacer una reordenación de las prioridades del gasto público. Se tiende al recorte al gasto público para reducir
el déficit presupuestario sin recurrir a los impuestos. Se eliminan empresas paraestatales y se destinan los recursos a cuestiones sociales. ¿Para qué tienes empresas que no están, que lo único que están generando es ineficiencia? Mejor privatízalas y esos recursos que le destinas a esas empresas lo puedes utilizar para educación, para salud o para la realización de obras. Había que hacer una serie de adecuaciones a las leyes y había que hacer la reforma fiscal. Con ello se ampliaría la recaudación tributaria, disminuir el gasto público y así solucionar el déficit presupuestario. Asimismo, tiene que ver con la liberalización financiera, es decir, dejar entrar las instituciones financieras para que puedan actuar libremente en el mercado. Asimismo, había que manejar tipos de interés atractivos, intereses atractivos tanto para el que presta como para el que pide prestado. Asimismo, ellos abogaban por un tipo de cambio competitivo, ya que brindaría seguridad a los negocios que se dedican a la exportación. Fíjense que es una de las pocas políticas que los gobiernos podían utilizar para fomentar sus exportaciones. Cuando estamos hablando de tipo de cambio competitivo, se refiere al intercambio de divisas entre los países. La utilización de un tipo de cambio devaluado fomentaría la exportación de los productos. Asimismo, ellos abogaban por la libertad comercial. Había que quitar todas esas trabas, las cuotas de importación, bajar los aranceles paulatinamente o quitar esas medidas sanitarias y fitosanitarias que van a restringir el comercio entre los países. También se habla de la liberalización de la inversión extranjera directa. Traería capital, traería conocimiento y experiencia. Y ocurrieron una serie de privatizaciones. Se eliminaron las empresas paraestatales y todos esos recursos se destinaron a áreas de carácter social. Eso era lo que se pretendía, que se destinaran a áreas de carácter social. En México se eliminaron las empresas paraestatales, había cientos de empresas, el gobierno mexicano tenía cientos de empresas. De las más importantes, vendieron los ingenios azucareros, la industria de ferrocarriles, la industria de la aviación, Teléfonos de México, y en años recientes se permitió la entrada de las empresas en el mercado de los energéticos. También había que hacer una serie de desregulaciones, quitar todas esas trabas que impedían que los negocios pudieran surgir y pudieran prosperar. Y había que hacer esa desregulación. Y asimismo había que proteger los derechos de propiedad. Imagínense que viniera una empresa extranjera que instala sus fábricas en un determinado país. Tiene varias fábricas y de tal manera que llega un gobierno y dice que las va a expropiar y las puede expropiar. ¿Y cómo se ampararían estas empresas del extranjero? No lo podrían hacer. Por tanto, era necesario que se protegieran los derechos de propiedad privada. Eso iba a generar certidumbre. Como ven, con estos puntos, con lo que les dije en la parte introductoria y con estos 10 puntos que menciona este economista, se puede caracterizar lo que es el neoliberalismo. Tiene que ver con la actuación del Estado, que no participe en la economía, tiene que ver con la libertad para la realización de las diferentes transacciones económicas, hacer reformas a las leyes y garantizar los derechos de propiedad. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video.